Recording in progress. Queríamos dar un poquito más de espacio para si llega más gente, pero en todo caso no podemos irrespetarles a ustedes que llegaron temprano. Yo soy Pablo González, soy el director general de la carrera Quito de Noticias 15K, antes hoy Quito 15K Adidas Race. Y somos socios con el doctor Reinhardt del Instituto de Medicina del Deporte y CrioCare, CrioWellness son las marcas que nosotros hemos puesto a disposición de nuestra gente y seguimos todo el tiempo sumando fuerzas, sumando nuevos recursos para las personas que quieren entrar en este fascinante mundo del deporte, pero que lo hagan de buena manera. Nosotros les habíamos dicho en las diferentes entrevistas que he tenido la suerte de participar en los medios de comunicación que la gente tiene que actuar con responsabilidad. ¿Quiénes que están aquí presentes corrieron el año anterior la Quito 15K? Uno, dos. Bueno, no importa eso ya. Este año sí tienen que correr con camioneta, si no pierde el premio. Es parte de la obligación. Y a las personas que también nos están siguiendo online, nuestro saludo cordial y afectuoso a los que están cerca de 40 personas ya en diferentes partes de la ciudad, del país y del mundo. ¿Por qué les preguntaba eso? Porque supieron que fallecieron 2 personas, ¿sí? Todos supieron, sí. ¿Y por qué fallecieron esas personas? No tuvo nada que ver con el calor, no tuvo nada que ver con la deshidratación, no tuvo nada que ver con las circunstancias de alrededor de lo que pasó ese día, sino tenía que ver con sus antecedentes. Uno de los señores, el que fallece en el kilómetro 3, él tenía una patología de corazón que le habían advertido hace 4 años que él no podía correr y que era grave si él volvía a correr. Y se envalentonó y corrió junto a sus hijitos y sus hijos debieron morirse en la calle por la irresponsabilidad de la persona. Y como la verdad siempre sale a la luz, 3 meses más tarde una buena amiga visita a una cardióloga y al salir de la cardióloga le dice, se encontró con una persona que se cruzaba y le dice, ¿sabes quién es ella? Es la hermana de la persona que murió a llegar al estadio, es decir, de la otra persona fallecida. Y me dice, sabes que toda su familia tenía un problema genético de corazón. Entonces, si es que esa persona, primero, si el primero hubiese tomado con responsabilidad, simplemente hubiese hecho caso al médico y no hubiese corrido y no hubiese perdido la vida. Y el segundo, si es que oportunamente se hubiese hecho un chequeo deportológico, si hubiese tomado las cosas con responsabilidad, tampoco hubiese fallecido. Entonces, eso sí de alguna manera es muy triste para nosotros como organización, pero al mismo tiempo, de alguna manera sí fue una tranquilidad que por nosotros como organización no faltó absolutamente nada, sino fueron otro tipo de factores. Pero la invitación está a eso. La gente piensa que cuando hay que hacer deporte y se juntan los amigos y dicen, vamos a correr, y se ponen zapatos, como decían los antiguos, polines, pantaloneta, camiseta y gorra y a correr, y así no es. Si lo primero que uno tiene que hacer es actuar con responsabilidad, y siempre les digo en las entrevistas, ¿qué nos recomienda? Hay que entrenar bien, hay que alimentarse bien, por eso aquí tenemos un nutricionista de altísimo nivel que ya les vamos a presentar. Hay que descansar bien, hay que suplementarse bien y hay que tener la cabeza en el lugar adecuado y en el sitio adecuado, y por eso está aquí la doctora Carlita, que nos va a acompañar el día de hoy y que se ha juntado al equipo de trabajo. Entonces, nada más darles la bienvenida, agradecerles por su tiempo, por estar aquí, a las personas que nos están escuchando también online, para darles la más cordial bienvenida a esto, que disfruten de lo que va a ser esta charla y de lo que va a ser la carrera dentro de exactamente 15 días, que estaremos todos calentando motores para correr la carrera más grande que tiene el Ecuador, la de más historia, la más icónica, como decimos, pero esta vez hacerlo con mayor responsabilidad para evitar contratiempos, para evitar desgracias. Nosotros estuvimos con el doctor Reinhardt 7 años en el Instituto de Medicina del Deporte acá en Nashiris y República El Salvador,
Y hace pocos meses, a inicios de este año, tomamos la decisión de buscar un espacio más grande, más amplio, más cómodo para ustedes, donde tengamos parqueaderos, seguridad, ascensores de lujo, donde tengamos un espacio apropiado. Y se han ido sumando varios profesionales de la salud. En ese sentido, nos acompaña Joao Fiol, que es nutricionista de nacionalidad cubana, experto en nutrición deportiva, quien nos va a dar ahora la charla. Y Carlita, que es nuestra, ella es psicóloga deportiva, doctora, y el doctor José Reinhard Erdoiza, que no hace falta presentación, todo el mundo le conoce. Porque yo digo, desde cuando yo era chiquito, Pepito ya era deportólogo. Yo era niño y le veía a Jorge Delgado Panchana compitiendo por una medalla olímpica, y regresaba a ver, y el que estaba al lado de él en la parte médica y era el doctor Reinhard. Y han pasado los mejores del Ecuador, entre esos selección ecuatoriana, equipos grandes como Liga, todos los equipos de la primera división del fútbol ecuatoriano, Rolando Vera, Marta Tenorio, Franklin Tenorio, Iván Vallejo, ahora Richard Carapaz. Es decir, los mejores deportistas que ha tenido este país han pasado por las manos del doctor Reinhard. Tenemos aquí 3 profesionales de lujo que van a compartirnos información importante para que ustedes puedan mejorar no solamente en su rendimiento en la carrera, sino en general su estilo de vida. Así que nuevamente, bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, gracias Pablito por tu presentación, por estar aquí con nosotros. En realidad para mí es una verdadera oportunidad tener la suerte de tenerle a Pablo como parte del equipo y ahora desde hace algunas semanas tanto a Joao como a Carlita, porque creemos que el área de la medicina del deporte no es un área individual, es un área multidisciplinaria en donde cada uno de las personas juegan un papel importante. Simplemente para demostrarles tenemos que saber cuál es nuestra función y desempeñar nuestra función en ese aspecto. Como dijo Pablo, realmente para mí ha sido una suerte. Tengo 40 años al frente de la actividad deportiva. Yo no fue solamente Jorge Delgado, sino también el actual director de la Universidad de San Francisco, Diego Quiroga, que fue parte del equipo ecuatoriano que estuvo en el Mundial de Alemania en Berlín. Realmente, y bueno, Jefferson Pérez y la mayoría de toda la gente con la que he tenido la oportunidad de trabajar. Preparé ahora una presentación orientada para ustedes en el sentido de que conozcan qué es lo que necesitamos saber y por qué tenemos que ir a la competencia sabiendo que físicamente, médicamente estamos en las condiciones adecuadas para poder participar en esa actividad sin riesgo para nuestra salud. Definitivamente, en todas partes del mundo, las personas que hacen este tipo de actividad se ven obligadas a tener lo que nosotros llamamos un certificado de idoneidad deportiva. ¿Qué significa eso? Que garanticemos o que nos garanticemos de que estamos aptos, sin restricciones, sin riesgo para hacer lo que vamos a hacer. Cierto es que a lo mejor en los deportistas de alto rendimiento, que son jóvenes, todos menores de 30 años, si bien es cierto, deben hacerte esos exámenes, posiblemente ese riesgo de esas personas no es el mismo de una persona de 40, de 50 o de 60 y más años. Yo tengo pacientes con edades muy, muy altas que están todavía haciendo maratones, que obviamente cuando compiten con frecuencias cardíacas superiores a sus máximas posibles. ¿Pero por qué lo hacen? Porque vemos que en el electrocardiograma de esfuerzo pueden ellos llegar a esos niveles sin ningún riesgo.
La pregunta que yo siempre hago a los pacientes, a los deportistas que vienen es, si nosotros nos vamos a ir de aquí a Esmeraldas o de aquí a playas o a Salinas de vacaciones, lo primero que hacemos es ¿qué? Llevar nuestro carro al mecánico para que nos diga si es que no hay ningún problema, comenzando por las llantas. ¿Y por qué digo las llantas? Porque hay un altísimo porcentaje de personas que no tienen una buena pisada. Y como consecuencia de esa mala pisada, terminan haciendo artrosis de rodilla o simplemente cuando hacen competencias superiores a los 40, de la maratón, al tener que hacer volúmenes muy, muy grandes de kilómetros, terminan días antes, semanas antes, lesionándose, lesiones que se pudieron haber evitado si es que se hubiera hecho una evaluación adecuada, correcta, y corregir el problema de la pisada. Es muy sencillo. Sáquense los zapatos, miren ustedes si es que es la parte interna o la parte externa del zapato la que estamos gastando. Obviamente es exactamente lo que pasa cuando tenemos un carro que no está con las ruedas equilibradas, no está alineado. Entonces, ¿qué hacemos? Dos cosas. Cambiamos la llanta que está gastando hacia afuera, hacia adentro, y se equilibra, pero nosotros no podemos cambiarnos de un pie con el otro. La única manera es ponernos los zapatos adecuados. Vamos a ver ahora sobre la fisiología del ejercicio. ¿Alguien me iba a ayudar con los... Ricardo? Ricardo. Bueno, ¿qué es correr 15K en el asfalto? Es una prueba básicamente de resistencia, ¿sí? Nuestras características para poder, de entrenamiento, para poder hacer esa carrera, es entrenarnos en resistencia. No es una carrera de velocidad de 100 metros, de 200 metros, es una carrera de largo alcance, mediano alcance, ¿sí? Obviamente, yo tengo que tener básicamente una orientación de entrenamiento hacia ese nivel. Aproximadamente hablamos de que un deportista de alto rendimiento está haciendo esa competencia en 40 minutos, mientras que para las personas que lo hacen por razones de recreación o por razones de salud, podemos tranquilamente hacerlo hasta en 2 horas. Si en la mayoría de las personas que participan lo hacen por placer, por gusto, por llegar, por ganar un reto personal, no tenemos que hacer sino a lo que nosotros estamos preparados. ¿Cuáles son las demandas fisiológicas para personas amateur mayores de 40 años con un buen rendimiento? Es decir, son aquellas que realizan la prueba en un tiempo menor a los 100 minutos. Eso incrementa las demandas del organismo. El esfuerzo empleado en los 15K será el máximo posible para todos ustedes. Definitivamente, cuando yo voy a competir o ustedes van a competir, están dispuestos a hacerlo al máximo de su capacidad. Por eso es importante saber que a mí no tengo riesgo, mi corazón, mi cuerpo no tiene riesgo de hacer esa actividad a esos niveles de intensidad. La 15K es una prueba de resistencia con una duración variable entre 40 a 90 minutos. Los de élite en torno a los 40 minutos y en los entrenados menos de 120 minutos. La siguiente, por favor. Explicaremos cuáles son las demandas fisiológicas que dicho ejercicio, centrándonos básicamente en la población amateur con buenos resultados, es decir, aquellos que más o menos van a hacer la carrera en 100 minutos. Aclarado este ámbito, es necesario obviamente pensar que el esfuerzo empleado en una carrera de 15K es el máximo esfuerzo que esa persona va a realizar. Para hacer una prueba de 15K, la actividad fisiológica es cercana inclusiva al máximo del lactato, conocida como umbral ventilatorio. Es decir, cuando yo hago esta actividad,
y lo hago competitivamente aún a mi capacidad, no lo hago caminando. Y aún si es que estoy a ese nivel, estoy al máximo de mi capacidad cardiovascular. Y metabólicamente significa eso que yo estoy al nivel del umbral. Esto es como cuando yo tengo dinero en el banco. Tengo $2,000 en el banco y yo digo, yo voy a gastar hasta ese máximo nivel que tengo en el banco. Pero si quiero hacer un gasto más, ¿qué tengo que hacer? No, bueno, la tarjeta no. Tengo que pedir al banco un sobregiro, que me sobregire, ¿no es cierto? Entonces yo puedo ampliar esa intensidad de velocidad a un nivel de sobregiro. Pero si es que quiero ir más arriba del sobregiro, le puedo pedir un nuevo préstamo, un nuevo sobregiro al banco. ¿Qué te dice? No, págame primero el sobregiro que te di y te doy otro. ¿Qué quiere decir? Que yo me saco el aire corriendo a un determinado ritmo, me endeudé, pero antes de hacer otro sobregiro tengo que bajar mi ritmo, pagar la deuda para volver nuevamente a correr. Y esa es la manera más absurda como podemos correr. Yo recuerdo, hace algunos años, andaba todo el tiempo sobregirado, pero pagaba el sobregiro. Y yo consideraba que esa era una buena forma de manejar la cuenta en el banco. Cuando fui a pedir un préstamo, me dijeron, sí, claro, doctor, por supuesto, no hay ningún problema. Vieron, pero si pasa solo sobregirado, no me podrían dar un préstamo. Entonces, lo mismo pasa con el organismo. Nosotros tenemos que ver al ritmo en el cual yo utilizo mi energía siempre en presencia de oxígeno. Cuando me hace falta el oxígeno, tengo deuda de oxígeno, obviamente no estoy haciendo yo el ejercicio al nivel de intensidad en la cual yo debo realizar. ¿Cuál es ese nivel? Obviamente debemos partir de conocer cuál es nuestro consumo máximo de oxígeno. ¿Qué es el consumo máximo de oxígeno? El consumo de oxígeno, máximo de oxígeno es la máxima capacidad de oxígeno que yo puedo meter a mi cuerpo durante una actividad maximal. Pero esa intensidad me sirve para hacer 400 metros, 800 metros, pero no para correr 15K. Yo no puedo correr a mi máximo VO2 todo el tiempo. Aproximadamente lo que tenemos que hacer es entre el 70 y 80%, que es el punto de compensación respiratoria, en donde obviamente se produce el equilibrio, consumo carbohidratos en la cantidad adecuada y que obviamente son la intensidad a la que yo debo correr. Pero ese valor lo debo saber, porque puede ser que yo tenga un VO2 muy alto, pero mi umbral está al 60%. No me sirve. No tiene sentido aumentar el VO2. ¿Qué tengo que aumentar? El punto de quiebre, el punto en el cual yo puedo o comienzo a producir ácido láctico. Ese es el punto al cual yo debo conocer. Y eso, obviamente, la única manera de hacerlo es mediante una evaluación. ¿Sí? Ahí tenemos las zonas de entrenamiento. ¿A qué zona corremos? No importa, a lo mejor esta zona, para un corredor de élite, significa 20 kilómetros por hora. Pero esta zona, para un corredor medianamente bueno, a lo mejor son 14. Pero si yo no estoy adecuadamente entrenado, quizás para mí es 8 o 10 kilómetros por hora. Pero todos corremos a esa misma zona. La única diferencia es que el más entrenado puede hacerlo más rápidamente. Esta es la zona 2, iniciando la zona 3, en los cuales obviamente nosotros tenemos que, inclusive a veces nos vamos por encima de ese valor, que es una crítica, una área crítica, ¿sí? Esta área crítica, ¿por qué es crítica? Porque sabiendo que el organismo tiene un equilibrio con el pH o con el ácido básico, cuando se hace muy ácido, comenzamos a tener problemas. Recordemos que
El problema más serio de las personas enfermas graves que van a cuidados intensivos es cuando acidifican su cuerpo, cuando su pH se hace ácido. Y los médicos que tienen que hacer, que están colocando una infusión, a través de esa infusión poner bicarbonato para lograr compensar esa acidez. Entonces, miren, cuando nosotros corremos por encima de nuestro umbral, lo que hacemos es producir más ácido láctico y con ese ácido láctico hacer que nuestro pH se acidifique. Con un pH ácido, obviamente, todos nuestros procesos metabólicos se alteran. Y esto no es solamente cuestión de la carrera, porque entrenamos a ese nivel. Si no entreno a ese nivel, no voy a poder competir. Entonces, estoy haciendo que durante 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, todos los días, mi pH esté bajo. Estoy complicando a mi organismo en lugar de, dame la siguiente, hacerlo una situación beneficiosa. Como hemos dicho, correr a una 15K máxima intensidad exigirá una elevada capacidad de consumo de oxígeno. Se habla que lo mínimo que una persona sedentaria sana debe tener son 35 mililitros de oxígeno por cada kilogramo de peso. Estudios demuestran que efectivamente un altísimo porcentaje de personas sedentarias no llegan a ese nivel. Apenas si llegan a 25 o 28, lo cual se ha demostrado que cada 3.5 mililitros menos de este valor nos resta 5 años de vida. Por eso, no solamente estamos hablando de hacer ejercicio por disfrutar, sino también por sentirme bien y estar en buena condición física. La persona que va a competir deberá tener valores elevados de VO2 máximo. Y eso lo podemos hacer en forma directa o indirecta. Un test de Cooper nos puede dar una buena idea de cómo está mi VO2 max. Pero lo ideal, lo mejor es medir a través de una máscara exactamente la cantidad exacta de oxígeno que yo tengo como el momento de que hago una actividad máxima. Obviamente que existen variables entre los atletas de élite, los atletas amateur y las personas que hacen esa actividad en forma recreativa. Como dijimos ya, este umbral en las personas entrenadas se encuentra entre el 80 al 85% para los deportistas de alto rendimiento. Para los deportistas amateur está entre 60 y en el caso de los amateurs estamos hablando de niveles entre 40 y 50 para los que están haciendo la actividad recreativa. Entonces, ¿qué es importante? Saber en dónde, a qué nivel de intensidad. Es como el tacómetro del auto, ¿sí? Yo sé hasta dónde puedo llevar las revoluciones del motor para que no se me dañe la máquina y me dure con el paso del tiempo. Esta es, como ya dijimos, el punto del umbral. En los deportistas, este umbral es mucho más elevado y se encuentra entre el 85 y el 90% del VO2 max. Y como vemos acá en la curva, vemos cómo el ácido láctico se va incrementando en nuestra sangre a medida que aumentamos la velocidad, hasta que llega un punto en el cual se produce el quiebre, y ese es el punto en el cual tenemos que entrenar. A veces nosotros nos equivocamos y creemos que mientras más rápido corra, mejor me va a ir. Y ese es el peor error que hacemos. Nosotros tenemos que ubicar dónde está este punto, a qué frecuencia cardíaca se encuentra o a qué velocidad en kilómetros está, para trabajar en ese nivel. Y más que mejorar este umbral, lo que yo tengo que hacer es que este punto de quiebre se vaya hacia la derecha. Entonces, si es que este punto está en 140 latidos, yo debo entrenar a ese ritmo. ¿Con qué objetivo?
para que mañana, a los mismos 140 latidos, yo corra medio kilómetro más rápido o 1 kilómetro más rápido. Por lo tanto, si ustedes leen la bibliografía, la gente les dice, para mejorar mi capacidad aeróbica o de rendimiento, necesito correr lentamente, a un nivel de umbral. No tengo que pasarme de aquí, porque además de que hago riesgo porque me estoy acidificando, obviamente no me sirve. No tiene absolutamente ningún sentido. Nosotros hemos hecho estudios, por ejemplo, en futbolistas. Y eso es lo que pasa a veces. Y por eso los entrenadores dicen, no, lo que el doctor me dice no me sirve. Porque encuentran un tipo con un VO2 altísimo, comparado con otro que es un VO2 más bajo. Y cuando nosotros decimos, este es mejor que este, el entrenador dice, no, es el segundo le gana siempre el primero, porque no estamos valorando a qué nivel está el punto de quiebre. Mientras el uno tiene al 80% y el otro lo tiene al 70%. Entonces, a pesar de que tiene un mayor VO2, no tiene el mismo rendimiento deportivo que el primero. Ya viene el sol, nos fregamos. Pásame la siguiente. Bueno, ¿qué es lo que entonces nosotros tenemos que recordar? Primero, que no debo hacer un entrenamiento en frecuencias maximales. Que si bien es cierto, en los relojes nos dice en qué punto está el umbral, pero ese es un umbral que es el mismo para todos. El 80%. No hace diferencias entre uno y otro. Quizás la diferencia es que uno es 10 años mayor que el otro, y eso hace que se cambie el punto del umbral. Pero entonces no es una respuesta, digamos, no es una medida real de lo que está pasando. Hay otro punto que hay que tener en cuenta con eso, es que esos relojes están calibrados con valores del nivel del mar, y nosotros estamos a 2.800 metros de altura, que son situaciones que hay que tener en consideración al momento en cual vamos a hacer esa actividad. Por lo tanto, nosotros creemos que es fundamental que por todas las situaciones que hemos conversado ahora, nos realicemos una valoración, bien sea directa o indirecta, de cuál es nuestra capacidad o VO2 maximal, a qué nivel está ese umbral. Primero, para entrenar a esa intensidad, no pasarnos, y en segundo, saber que ese es nuestro ritmo de competencia. El conocer el ritmo de competencia es fundamental, porque de esa manera nosotros podemos lograr los objetivos. Si bien es cierto, esto no pasa en los corredores, pero en los ciclistas, ustedes han visto que los carros que van atrás no solamente les llevan las bicicletas, ellos les están a través de la computadora midiendo la frecuencia cardíaca que tiene cada uno de ellos. Hoy tenemos sensores de azúcar, de glucosa en sangre, transcutáneos, que están recibiendo en la computadora en qué nivel está, y si baja de 70, automáticamente le dicen al carro que les lleve y le dé lo que necesita de carbohidratos, porque cada organismo es diferente. Yo no puedo hacer un programa de entrenamiento el que hace mi amigo. ¿Sí? Ahí ya mejoró. ¿Sí? Entonces, como le decía, que durante la actividad hacemos entre el 85 y 90%. Si la distancia disminuye, obviamente, miren, si en correr una media maratón lo hago entre el 85 y 90%, cuando yo hago 15K, quizás hago solamente el 90%. O sea, mientras más corta es la distancia, más rápido corro yo. En algún momento hubo una discusión sobre la competencia en los niños, y decían que 2 kilómetros en los niños era muy largo para hablar de energía aeróbica. Y alguien hablaba que no deberían correr más de 500. ¿Cuál fue nuestra posición? Mientras más largo sea la distancia, el niño va a correr más lento,
Porque él tiene que pensar, me tengo que ir hasta allá y va a ir más lento por él. Pero si le dices de aquí hasta allá, él va a hacerlo muy rápidamente y va a estar haciendo en condiciones totalmente diferentes a los que nosotros buscamos en ese aspecto. Entonces, recuerden que mientras más larga es la distancia, más lento es mi nivel de carrera. Mientras más corta es, por lo tanto, una carrera de 10 es muy rápida, es rapidísima, ¿no es cierto? Y si es de 5,000 es mucho más. Por eso es que una maratonista o un maratonista no está preparado para hacer 10K. Lo puede utilizar como parte del entrenamiento, pero él no está competitivamente bien para hacer 10K, porque es una velocidad, una distancia muy rápida que la tiene que incrementar. Si yo hago recreativamente la 15K, posiblemente mi nivel de umbral debe estar entre 50 al 60% del VO2. El valor del umbral es el punto de equilibrio del uso de la vía glicolítica. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy importante. Cuando yo supero mi umbral, ya no estoy produciendo energía con oxígeno. Estoy produciendo energía sin oxígeno. Esa producción de energía sin oxígeno, ¿qué significa? De que yo, por cada gramo de glucógeno o glucosa, solo produzco 3 unidades de ATP, 3 unidades de energía. Mientras que si lo hago en condiciones aeróbicas, produzco 32. ¿Qué es lo que va a pasar si yo entreno a ese nivel? Que en lugar de durarme 90 minutos mis reservas de carbohidratos, me va a durar 30. Y voy a comenzar a comerme las proteínas más tempranamente. Dame la siguiente, por favor. Muy probablemente, cuando nosotros corremos, nos olvidamos de esto, y es muy probable que cuando estemos haciendo la carrera, superemos dicho umbral. La concentración de lactato se eleva de manera exponencial durante la última parte del esfuerzo. Al ser esta una prueba que dura entre 40 minutos para los atletas de élite, es importante tener una adecuada capacidad de tolerar el ácido láctico o la acidosis, lo que va a ser un factor determinante para nuestro rendimiento en la 15K. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Lo que hacen los médicos en la sala de cuidados intensivos. Les dije que les daban bicarbonato para que tengan mayor reserva de tolerar el ácido láctico y bajarlo. Por lo tanto, el tomar bicarbonato es una alternativa importante para evitarnos ese problema. En carreras de 60 a 120 minutos no se genera gran cantidad de acidócidos. Creemos que no hay gran producción de gran cantidad de ácido láctico, pero esa no es una verdad. La verdad es que como queremos mejorar nuestro tiempo, nos superamos el nivel que tenemos y obviamente tenemos el mismo problema wow, vino otra vez el sol. Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Primero, saber dónde está nuestro VO2. Segundo, ¿dónde está nuestro umbral? ¿A qué intensidad de velocidad debo yo correr para, tanto en frecuencia cardíaca como en velocidad, para no producir deuda de oxígeno, para no producir incremento de lactato en el cuerpo? Esa situación, ese conocimiento es muy importante y eso es parte de lo que nuestros entrenadores nos deben ayudar, porque nosotros no podemos saber en dónde está nuestro nivel, en dónde está nuestra capacidad de, que se llama el nivel de competencia o velocidad de competencia para poder nosotros correr a ese nivel. Este es un punto de equilibrio muy chiquito. Si yo me voy muy debajo de esto, no voy a hacer la carrera en el tiempo que yo estoy buscando. Y si me excedo, posiblemente lo que voy a hacer es tener mayor riesgo de tener problemas sobre nuestro organismo. Por lo tanto,
es fundamental que nosotros tengamos la posibilidad de medir estos parámetros. En caso de los deportistas de alto rendimiento, nosotros llegamos a hacer la determinación del lactato. Sacamos sangre del dedo y a medida de que vamos aumentando la velocidad de la carrera, vamos nosotros midiendo cómo sube el lactato hasta que vemos que hay un punto en el cual el lactato deja de subir progresivamente y comienza a hacerse exponencial. Ese es el punto que tenemos nosotros que saber para poder conocer cómo es lo que está en nuestro organismo y hasta dónde podemos nosotros extender nuestro ritmo de competencia. Eso no solamente se lo puede hacer en el laboratorio, se lo puede hacer también en el campo, haciendo que la persona corra 400, 600 metros a una determinada velocidad y tomando la valoración del lactato. Ese control inclusive nos puede permitir saber cómo esa curva, que la vimos ahí, se va desviando hacia la derecha con el objetivo de lograr que mi velocidad de competencia sea mayor a la misma frecuencia cardíaca y a la misma producción de ácido láctico. Si es que estamos pensando entonces que aun cuando yo sea una persona que no estoy en el alto rendimiento y que tengo una competencia conmigo mismo, recordar que eso me va a llevar a que yo lleve a mi rendimiento al máximo, al nivel máximo tolerable. Esto es un riesgo grande porque puede definitivamente llevarme a estar en el límite de mis capacidades, que si yo no sé cómo está mi corazón, cómo están las arterias de mi corazón, puedo tener un alto riesgo de tener un problema cardiovascular, un problema cardíaco, en definitiva, un infarto cardíaco y posiblemente a lo mejor hasta una muerte súbita. Recordemos que es entonces fundamental e importante el que nosotros hagamos o nos realicemos una evaluación que tiene como objetivo médica, deportológica, que tiene como objetivo, primero, determinar si estamos aptos sin riesgo a hacer la actividad y en segundo lugar, a saber si es que cuál es nuestro nivel máximo y nuestro umbral al cual nosotros debemos realizar la carrera. Una de las cosas que observamos muchas veces es que nos reunimos amigos, pero no todos estamos en la misma intensidad o en la misma capacidad. Pero todos queremos ir al ritmo del más rápido. Y eso es un grave error. Tenemos que saber, aunque yo quiera seguir chismeando con el amigo o la amiga con la que estoy corriendo, no va a ser posible porque ella está físicamente mejor que yo. Y mientras tanto que yo estoy produciendo un esfuerzo demasiado elevado. Dame la siguiente. No sé si es que la podamos ver. Qué pena. Ahorita eso tenemos que solucionar en algún momento futuro para que nos cierren esa cuestión. Sí, por supuesto, sí. En carrera, ¿cuál es uno o hay más de un síntoma de un aumento súbito de ácido láctico? Obviamente, la primera sensación es que nosotros tenemos que aumentar nuestro ritmo de respiratorio, porque ese ácido láctico sube, digamos, baja nuestro pH y nosotros tenemos que compensar esa acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria. Entonces, comenzamos a respirar mucho más con el objetivo de poder compensar la acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria. Entonces, por eso es que, como dicen
los militares que es la mejor manera de saber que estoy corriendo a mi ritmo. ¿Han visto ustedes cómo corren los militares? ¿Cómo corren? Exacto, ¿no? El momento en que yo puedo seguir, vamos, vamos, vamos todos, seguimos corriendo, y todos contestan, está perfecto. Pero yo comienzo, quiere decir que ya me pasé. Por lo tanto, y eso lo dicen los entrenadores, corre al ritmo que puedas conversar. ¿Sí? Ese es el punto tope, porque el momento en que yo hago ácido láctico, o se aumente en mi organismo, tengo yo que aumentar mi velocidad e intensidad de respiración para compensar esa acidosis. Repito, el ácido láctico está en el músculo, es una acidosis metabólica que tengo que compensar con una alcalosis respiratoria. ¿Hay alguna otra pregunta? Bien, entonces, como digo, yo creo que es fundamental que recordemos la importancia que tiene valorarme, saber que mi motor está en óptimas condiciones, que mis amortiguadores, ahora hay una situación que es muy importante, ¿han visto el nuevo tipo de zapatillas que están saliendo para correr? ¿Han mirado qué es lo que pasa o cómo valoran la elasticidad de las zapatillas? Las doblan y las dejan que salgan. Y saltan 1 metro, 1,20 m, 1,50 m. En una persona que no está preparada para eso hace que yo me vaya a lesionar básicamente el tendón de Aquiles y las rodillas, porque obviamente me impulsa, hacia adelante, y mis articulaciones, mis tendones no están en condiciones de soportar ese tipo de impulso. Yo ya tengo varios deportistas de alto rendimiento que están con problemas de tendones porque comenzaron a utilizar esas zapatillas. Entonces, no es solamente decir qué lindo que ha salido esta zapatilla y me la compro, que me gasto 300 o 500 dólares, sino qué es lo que está haciendo esta zapatilla sobre mi organismo y si realmente vale la pena correrme el riesgo de usar esa zapatilla para lesionarme o simplemente sigo con mis zapatillas conocidas sin problema. En relación con esto, lo que los especialistas, los vendedores de las zapatillas dicen es que entrenes con las normales y que compitas con estas. Obviamente, como que no tiene sindéresis, ¿no es cierto? Que yo entrene con unas zapatillas y que compita o utilice otras para competir. Bueno, ese es el mensaje que nosotros queríamos darles fundamentalmente en el sentido de que, aunque yo no tenga la capacidad que va a ganar la competencia, yo estoy, aunque haga 1 hora más que él, yendo a mi máxima intensidad. Y esa intensidad puede causar problemas sobre el corazón, sobre las articulaciones, sobre los ligamentos, sobre los tendones y sobre los músculos. Entonces, lo que nosotros hicimos acá, es decir, para nosotros, todos son deportistas olímpicos. ¿Por qué? Porque cada uno busca llegar al máximo de su nivel para su capacidad, para su edad, para su situación si soy hombre o soy mujer. Entonces, no importa que yo no esté clasificada para París o clasificado para París, sino que yo lo que estoy compitiendo a mi máximo y debo manejarme de esa misma manera, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista funcional, metabólico, nutricional y obviamente emocional. Porque estoy seguro que aunque ustedes saben que no van a ganar la carrera, pero a lo mejor quieren repetir o disminuir el tiempo de la última que corrieron, en la noche a lo mejor no van a poder dormir solamente pensando en qué va a pasar al día siguiente. Y entonces es necesario tener la ayuda de la parte de la psicología para lograr el objetivo correspondiente.
Bueno, estos ya tuvimos suerte. Es importante tener en cuenta que hay efectos biomecánicos, como por ejemplo la longitud de la zancada y la fuerza, que no es la misma cuando yo tengo 20 años que tengo 50. Y normalmente lo que pasa es que al pasar de los años mi zancada se hace más corta. ¿Qué significa eso? Si yo quiero la misma velocidad, tengo que correr, dar los pasos más rápidos. O sea, hay más impacto y más posibilidades de que yo tenga que producir problemas sobre mis articulaciones. La otra cosa importante es el peso. El índice de masa corporal debe ser bajo. Y miren ustedes que, por ejemplo, en los atletas kenianos tienen un índice de masa corporal de 18. Eso es fundamental de tener en consideración. ¿Sí? La economía de la carrera es otro factor importante, ¿sí? Que tengo que tener en consideración. De eso depende de la zancada que yo tengo, aun cuando no hay problema. El peso sí influye en el rendimiento, pero afortunadamente para mí, por lo menos, no la talla. Es decir, no se ha demostrado que los atletas pequeños no pueden rendir igual que los grandes. Y el ejemplo que nosotros tenemos, ¿cuál es? Rolando, ¿no es cierto? El Rolando Vera. ¿Sí? Rolando Vera. Dame la siguiente, por favor. Obviamente, la parte bioquímica también es importante. Hay ruptura muscular que produce un aumento de la CPK o creatinina quinasa. El tiempo y la cantidad de impacto contra el suelo es considerablemente menor. Al ser mayor la intensidad, se generan más rupturas musculares y a la mayor intensidad de carrera de trabajo sobre el umbral anaeróbico se consume, como ya les dije, más carbohidratos en unidad de tiempo que cuando lo hago en condiciones aeróbicas. Esto agota las reservas del músculo para utilizar y el músculo comienza a utilizar proteínas que al romperse producen CPK y nos llevan a la rhabdomiólisis. La composición corporal es un buen predictor del rendimiento. Entonces, si yo tengo 30 de índice de masa corporal y alguien tiene 25, 20 o 18, obviamente va a ser mejor su posibilidad de rendir. El índice de masa corporal se asocia al rendimiento y es necesario que esté por debajo de 20. Un menor porcentaje de grasa, obviamente, nos ayuda muchísimo para poder hacer una buena actividad. Acá viene mucha gente y me dice, doctor, quiero correr la maratón, 10 minutos menos. ¿Qué debo hacer para entrenar? ¿Cuál es mi respuesta? El problema no es entrenar. El problema es que tienes que nutrirte mejor y bajar de peso. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, no se trata de mejorar entrenar más, sino comer bien para bajar de peso. En el ciclismo, en la carrera, el peso es fundamental. A veces viene gente con obesidad y quiere correr una maratón y me dice, ¿puedo correr una maratón? Sí, claro. ¿De qué dependerá que puedas correr? Si quieres correr en 3 horas, no. Pero si lo vas a correr en 5, no hay problema. Porque con su peso, a lo mejor lo que va a hacer es ir caminando, no más. Pero que puede terminar la maratón, por supuesto. Pero si es que quiero tener objetivos, el peso es lo fundamental. Como les decía, la altura o la talla no se asocia con el rendimiento. Dame la siguiente, por favor. Dentro de este concepto estarían, por ejemplo, el componente neural. Es muy importante la parte emocional, ¿sí? Para un buen rendimiento, el componente neuronal es fundamental. La percepción subjetiva del esfuerzo. Hay gente que tiene ya ácido láctico altísimo y sigue corriendo porque tiene una percepción errada de su esfuerzo y sigue corriendo sin darse cuenta que ya está en un nivel de riesgo. La motivación, por supuesto. Es importante que yo esté motivada para hacer lo que quiero. Depende de quién esté yo a mi alrededor. Y obviamente de la oxigenación cerebral.
Todo esto nos implica de que nosotros, a más de la nutrición, de la fisiología del ejercicio, debemos también tener el auspicio o el apoyo de la parte psicológica. Dame la siguiente. Dos personas, no sé si ustedes se ubican quién es Luis Tipán, creo que es 8 o 10 veces ganador de las últimas noticias, estuvo la semana anterior con nosotros, esta semana que vino, él vive en los Estados Unidos, regularmente viene a examinar, está en 69 años, ya no está corriendo, dice que hace más bicicleta que otra cosa, pero obviamente sabe lo importante que es hacerse una evaluación cardiovascular y metabólica respiratoria y cuando viene acá acude con nosotros para que le hagamos la evaluación. Y obviamente el caso de Rosalba, que es un caso icónico, es su cuarta maratón olímpica en la que va a participar, tiene 41 años de edad y todavía sigue a nivel del alto rendimiento. ¿Qué diría yo? Qué tristeza en nuestro deporte de fondo, damas, que no tengamos todavía gente de 28, 23, 25 años que le pueda ganar. Quizás eso nos habla de que no estamos trabajando bien. Para que una persona se mantenga tanto tiempo top, élite, no digo que esté mal, pero obviamente ella tiene su límite y no hay aún quien le supere, ¿sí? Entonces quizás es una pregunta hacia los entrenadores, ¿qué están haciendo? ¿O qué no están haciendo? Les agradezco mucho por su atención, gracias por haber venido. Esta es su casa, acudan cuando ustedes deseen, vengan, conozcan nuestras instalaciones y permítanos, denos la oportunidad de poder ayudarles y servirles. Nos vemos en unas 2 semanas o una semana. 2 semanas. En 2 semanas para la entrega de los chips y las cosas que tenemos que entregarles. Y suerte para el domingo, que es el día de la carrera. Muchísimas gracias.